Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Sean todos bienvenidos a la celebración eucarística de este domingo, domingo número 19 dentro del tiempo ordinario en el ciclo A de lecturas. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es la frase que Jesús le va a decir a los discípulos allá en la barca y a Pedro mientras se hunde por la falta de fe. La liturgia de la palabra de hoy realmente es importante para nosotros. Vamos a contemplar esta lectura con nuestros oídos, mientras podemos presentarle nuestros ojos a este espectáculo que tenemos en el video caminando por acá, por el puente de Oaxaca y estos parajes tan maravillosos que tiene nuestra isla. Y vamos a prestarle nuestro corazón al Señor para que Él venga a hablarnos al corazón, a instruirnos en su palabra y a permitirnos caminar un escalón más hasta completar en nosotros su plan de salvación. Hoy es importante lo que tenemos en la liturgia de la palabra. Por una parte, vamos a encontrar a Jesús que terminó ya con la multiplicación de los peces y de los panes, que se retiró él a orar solo y que mandó a los apóstoles en la barca hacia la otra orilla del lago. Ya muy temprano en la madrugada, Jesús empieza a caminar sobre las aguas para llegar a la barca. Y dice que la barca está sacudida por los vientos porque son contrarios. Los apóstoles están en una tempestad, podríamos decir. Jesús está en la paz que procura estar en la presencia de Dios en oración toda la noche. Ahí se da el encuentro. En ese encuentro los discípulos se espantan cuando ven a Jesús caminar sobre las aguas, pero Pedro, muy intrépido, le pide que le permita caminar sobre las aguas. Pedro olvida quizá que Jesús no viene para hacer que el hombre camine sobre las aguas, sino para hacer, hemos dicho ya, que los hombres caminen hacia Jesús, que podamos marcar una huella de fe precisa y a través de esa huella precisa otros puedan caminar, seguir, conocer a Dios, amarlo igual sobre todas las cosas y procurarse también la salvación de sus almas. Pedro parece hundirse y se hunde precisamente cuando su fe deja de estar puesta en Jesús y pone su contento en que Él está caminando sobre las aguas. Entonces se puso como protagonista, se colocó como protagonista y retiró quizá su mirada de Jesús cuando la consigna dice: fijos los ojos en Jesús. Se hunde Pedro, va caminando bien, pero podríamos pensar que en un momento se llenó de él mismo, se vanaglorió, apartó la mirada de Jesús y se hundió. Y es ahí donde Jesús tiene que decirle: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? O sea, mientras ibas en la presencia de Dios, caminando tomado de la mano de Jesús, guiado por la mirada del Cristo, que desde el sagrario Él te mira y tú lo miras, Él te habla, tú le hablas y Él te responde. Mientras ibas de la mano del Maestro, no te hundirías jamás. En cuanto sueltas la mano, quitas la mirada, apartas el corazón, te hundes en tu nada y en tu vacío, porque no estás en condición ni de salvarte a ti mismo ni de salvar a nadie. Es desde el poder de Dios que te salvas y desde el poder de Dios que adquieres herramientas para poder ayudar a salvar a otros. No siempre nos resulta fácil reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver básicamente en la primera lectura en el episodio de Elías. Porque muchas veces lo que buscamos son grandezas extraordinarias, acontecimientos que vengan de otro mundo. Y por eso no encontramos a Dios en ellos, porque Dios viene en lo sencillo, en lo rutinario, en lo cotidiano y en lo de todos los días. Si bien puede utilizar grandes momentos para manifestarse, por lo general se manifiesta directo al corazón con palabras muy simples como: no tengas miedo, y con alianzas muy sencillas como: yo soy tu papá y tú eres mi hijo. Entonces busquemos a Jesús, busquemos a Dios en el encuentro de la oración de la iglesia verdadera, en la misa dominical.
Hablemos con Dios directo en el sagrario. Acerquémonos en procesión al altar para comernos al Dios que nos ama de manera particular y salir como sagrarios y como custodias a repartir ese amor con todos los demás seres humanos, a fin de que podamos atraerlos, decimos siempre, con lazos de amor a participar en el plan de salvación de Dios. No hay que tener miedo, porque si caminamos sobre las huellas del Cristo, nuestros pasos van seguros, y si nos dejamos guiar de la mano de Dios, a su vez podremos tomar a otros también de la mano, y la salvación sería comunitaria. 3 lecturas y un salmo responsorial tenemos a nuestra consideración, como sucede todos los domingos. La primera lectura, esta está tomada del libro de los Reyes, en el capítulo 19, versos 9a, y luego versos 11 al 13a. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor, que le dijo: no olvides, Elías está huyendo, lo quieren matar. Básicamente es el único profeta de Dios que queda vivo, porque los demás todos fueron masacrados y otros tantos escondidos para que la reina de Jezabel no pudiera hacerle más daño y el rey Ahab no siguiera maquinando en contra de ellos. Esa es la realidad. Está allí porque se está escondiendo, porque tiene miedo a que lo maten. Y Dios mismo le pide que vaya a esconderse en ese lugar. Se esconde entonces en la peña cuando escucha la voz de Dios. ¿Qué le dice la voz de Dios? Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Podríamos de esa frase sacar una poesía. Vencido, nunca. Arrastrado, imposible. Nunca. Si estás siendo perseguido, si te quieren matar, todo lo que tú quieras, pero de pie, estoico, seguro, anclado en el monte del Señor, ante la presencia del Señor, porque el Señor tiene cosas maravillosas, cosas grandes que hacer en tu vida. ¿Qué es lo que sucede acto seguido a esta frase? Que Elías está esperando y confiando en la promesa del Señor que le dijo que va a pasar. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hundía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. O sea, eso no es un huracán, eso es una bestia. Ese huracán tan poderoso, cualquiera diría: ahí está el Señor. Es la manifestación del Dios Todopoderoso. Y la palabra dice literalmente que el Señor no estaba en el huracán. Después del huracán, un terremoto. Imagínate qué tipo de terremoto habrá sido, y sin embargo la palabra garantiza que tampoco en el terremoto estaba el Señor. Después del terremoto, un fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Qué interesante. En el Antiguo Testamento, estas 3 grandes manifestaciones de una u otra manera se habían dado. Uno pensaría que igual que la columna de fuego o la columna de nube, que sí, que el Señor iba a aparecer en una de esas grandes manifestaciones. No, no fue así. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Y al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto. No olviden la creencia. Es imposible ver a Dios cara a cara y seguir viviendo, y Elías cumplía en todo con lo que eran sus cánones de fe. Cubrió su rostro con el manto. Salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Es el Señor diciéndote: mantente de pie. Mantente estoico, mantente anclado en la fe de la iglesia verdadera. Y yo sabré cómo me voy a presentar a ti, en qué circunstancias, en qué momento de tu vida, tras qué oración, acto de caridad o simplemente espera. En cuál de los silencios de tu corazón y de tu alma te me voy a revelar tal cual para traer esa paz que solo Dios da, que el mundo no puede quitar y que es a lo más que aspiramos los seres humanos. A esa paz profunda que nos llega a través de un trabajo recto por la justicia, de una vida en caridad concreta y de una fe firme e inconmovible como una roca. En la primera lectura se nos invita hoy a esperar, a confiar, a hablar con el Señor
y a dejarlo que Él sea Dios y se manifieste según sus coordenadas. Y nosotros seamos la criatura y esperando en el Señor y en el día del Señor alcancemos de Él misericordia. El Salmo 84 es el que nos habla hoy. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Básicamente lo que venimos diciendo en la primera lectura. ¿Qué dicen algunos de los versos? Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Qué hermoso canta ese salmo de hoy. Ojalá que podamos leerlo, pero de verdad, con profundidad, con vehemencia, y podamos experimentar en nuestro corazón la presencia de Dios mientras escuchamos con el oído interno su palabra, de un Dios que viene anunciando la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Que el don de la conversión venga en este domingo sobre ti y sobre mí, y otra vez que de Dios podamos alcanzar misericordia. Es San Pablo, el apóstol, que nos habla en la segunda lectura en la carta a los romanos, y es en el capítulo 9, versos 1 al 5. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. De hecho, por esa verdad ya Cristo dio la vida. Y Esteban también. Y Pablo no va a ser la excepción. También va a dar la vida por esa verdad. Mi conciencia me atestigua que es así. En el Espíritu del Señor. O sea, mi conciencia me lo dice. No es mi opinión personal. No es lo que creo o me gusta más. No es lo que voy a decir para llamar su atención y colocarme yo como protagonista. No, no, no. Es que esto está guiado por el Espíritu Santo de Dios y aunque esto me costara la vida, yo voy a decir exacto lo que el Señor quiere que yo les comunique. Así de firme está Pablo, igual que Elías, parado ante la presencia del Señor. Miren cómo continúa San Pablo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Si tuviese que ser un proscrito apartado de Dios para que los míos se salvaran, lo acepto. Pero se aceptó la muerte para que los suyos se salvaran. Y hasta hoy estamos hablando de su vida y de su muerte. Y de la palabra de Dios que nos llega a través de sus ejecutorias. Ellos son israelitas y a ellos le pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos, va a decir la palabra. Al pueblo judío le debemos este plan de salvación. Puede que nos guste la idea o no, pero Dios lo quiso así, eligió a ese pueblo. De ahí salieron nuestros patriarcas. Espérate, de ahí salió nuestro Salvador, el Cristo de la gloria. Y desde esas raíces, desde ese pueblo, se levantó la iglesia verdadera después de Pentecostés. Y hasta hoy, desde esas raíces, nos llega viva la palabra de Dios, tal como Jesús se le enseñó a los apóstoles, tal como los apóstoles a la primera comunidad, a la iglesia primitiva, y tal como todos los papas, obispos y sacerdotes hasta hoy nos la siguen enseñando a nosotros. Qué lindo reza esa segunda lectura. Y esa segunda lectura también podríamos decir que le va a hacer marco el evangelio que tenemos a nuestra consideración, que aunque ya lo leímos en la semana, como quiera en domingo, como que tiene un mejor y un nuevo sabor.
Después de que la gente se había saciado, recuerden que en la introducción de esta homilía ya dijimos que Jesús viene de multiplicar los peces y los panes. Jesús apremió a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Eso fue lo que Jesús hizo técnicamente. Acto seguido, Jesús va a lo que es realmente importante. Y después de despedir a los discípulos, diríamos, y a la gente, subió al monte a solas para orar en la intimidad con su Padre, para abrir su corazón, para dejarse leer, para pedirle al Padre Dios que viniese a cargarlo en brazos como niño pequeño, como fue desde la eternidad y será para siempre. Que lo coloque en el corazón del Padre sabio y llene su vida de sabiduría. Que le encamine en su camino mortal para que su pie no tropiece en la piedra. Que lo acompañe en sus angustias y en sus fatigas humanas con el poder de Dios que tiene que palpitar también en su corazón y que no le permita flaquear ante tantas adversidades. Allí está él solo con su papá, intimando con su papá, siendo uno en la acción del Espíritu Santo de Dios, llenándose del poder y la gloria que necesita para poder ir a cumplir con la voluntad de ese Padre misericordioso, de ese Espíritu Santo santificador. Lo mismo, hermano, exactamente lo mismo que puede pasar contigo y conmigo cuando vamos a postrarnos ante el Santísimo Sacramento del altar, ante el sagrario, y allí abrimos nuestro corazón, permitimos que Dios nos lea y que nos sepa de memoria, que vaya sacando de entre nosotros lo que nos sirve y lo vaya destrozando, acabando, botando, tirando a la basura, y deje en nosotros aquello que nos edifica y nos permite caminar en santidad. Eso mismo podemos alcanzar tú y yo en la oración, encerrados en nuestro cuarto, hablando con papá en lo secreto, y papá, que conoce lo secreto, nos escuchará, nos premiará y nos irá dando gracia tras gracia para que al final podamos vencer. Mientras tanto, mientras esto sucedía con Jesús y su Padre, y puede suceder con Dios, contigo, con Dios y conmigo, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, decíamos ya, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, o sea, muy temprano en la mañana, se le acercó Jesús andando sobre las aguas. Primera reacción de los discípulos: viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo. Está bien, es la parte humana, a cualquiera le sucedería. No hay que burlarse de ellos, ni llamarlos cobardes, ni decir que no tenían fe. Cualquiera de nosotros, en igualdad de circunstancias, hubiésemos hecho eso o algo parecido. Ellos creían haber visto un fantasma. Nunca en su vida ni habían visto ni imaginaron que nadie podría caminar sobre las aguas. Y en un momento, entre una pequeña tormenta que estaban viviendo, ¿qué se les va a ocurrir? Que el que caminaba era Jesús. De momento oyeron la voz de Jesús: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y venía caminando sobre las aguas el que domina los mares y los vientos. El que puede decirle: cállense, y los vientos y los mares se callan. El que tiene poder para traer la paz en medio de la peor de las tormentas. Y el que puede traer la alegría a tu corazón y a mi corazón en depresión, tristes, en ansiedad, desolados, amargados en ocasiones y sin esperanza. Ese venía caminando sobre las aguas. Es el mismo que a ti hoy en tu tormenta, en tu tempestad, donde te estés hundiendo, quiere decirte a ti: ánimo, hijo mío, soy yo, no tengas miedo. Si quieres, también puedes decirle a Jesús en aquel momento, como le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, déjame caminar sobre mi problema. Déjame caminar sobre la enfermedad y sobre la muerte. Déjame caminar sobre la falta de fe incluso. Déjame caminar sobre todo Dios falso y todas las porquerías que he hecho con mi mente, con mi alma, con mi cuerpo, con mi estirpe, con mi vida, con mi historia. Déjame caminar sobre la calamidad de vida que yo mismo me he ido formando, y atráeme hacia ti y déjame pegado, tatuado para siempre a tu corazón. Y cuando Pedro le dijo a Jesús que le dejara caminar sobre las aguas, sabemos lo que Jesús responde:
ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pedro iba caminando sobre el agua, claro, guiado, tomado, agarrado, sujeto por la mirada de Jesús. Era como que las dos miradas se enchufaron en el camino y Pedro iba caminando por la energía de esas dos miradas encontradas. Pero dijimos ya, en cuanto Pedro se dio cuenta que estaba caminando y pensó que él podía caminar sobre las aguas, y quitó su mirada de la mirada de Cristo y el palpitar de su corazón del palpitar del corazón del Maestro, cuando quitó la fe del que todo lo puede y puso la fe en sí mismo y se colocó como protagonista y pensó que incluso podría escribir y dictar su propio evangelio, en ese momento se hundió. Y Cristo no tuvo más que decirle: dudaste. No dudaste de ti, a ti te engrandeciste. Dudaste de mí, te colocaste en mi lugar, olvidaste que eres la criatura y quisiste por un segundo ser Dios. Quisiste tomar mi palabra y acuartelarla, aprisionar la palabra de Dios y usarla a tu antojo. Y por eso te hundiste, porque apartaste la vista del camino, apartaste la vista de la verdad y apartaste la vista del que puede darte la vida. Necesitamos volver a tomar la mano de Jesús para de verdad poder caminar sobre las aguas de las turbulencias de la vida diaria que nos ha tocado enfrentar. Y necesitamos saber que todo lo que tenemos nos viene de Dios, y es solo colocándolo en las manos de Dios que podemos de Dios alcanzar misericordia y esperar de Dios todo tipo de bendición. Mire exacto como lo dice la palabra de Dios. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Hermano, tome ese verso para ti. Lo tomo para mí. Nos estamos hundiendo en nuestro pecado, en lo mediocre, en lo menos. Estamos buscando y sirviendo dioses falsos. Nos colocamos a veces en lugar de Dios falso en la vida de otros. Le arrancamos la fe a la demás gente con el mal testimonio de vida y predicando evangelios que no son el de Cristo y colocándonos como profetas a quienes Dios no ha enviado. Necesitamos entender que nos estamos hundiendo y antes de que terminemos de hundirnos y no haya remedio, hay que gritarle al Señor: Señor, sálvanos. Y hay que pedirle: Señor, salva a la gente que yo también empujé al precipicio. Sálvame y salva a mis víctimas de alguna manera o de otra. Mis papás, mis hermanos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, sobrinos, ahijados, nietos, vecinos, amigos, gente en el trabajo, hermanos de la iglesia. Señor, sálvame y dame las herramientas para salvarme. Me hundo, Señor, y no quiero perderme, porque así como el hombre no fue hecho para caminar sobre las aguas, sino para encaminar a otros hombres a Dios, cierto es que el hombre sí fue hecho para salvarse y que lo que tú quieres en fin de cuentas es salvar al hombre. Respóndeme como le respondiste a Pedro. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y yo lo voy a entender. He sido un pequeño Dios, he sido un hombre de poca fe, he dudado y entiendo lo que quieres decir. Mi fe debe estar solo puesta en el verdadero Dios, a través de la iglesia que ese Dios todopoderoso vino a fundar, en la vida sacramental que son los canales de gracia para acercarnos a ese plan de salvación, en la práctica de la caridad, que cuando podemos amar mejor y más a Dios en el hermano que pueda necesitar, en una humildad como estandarte para nunca llenarnos de nosotros mismos, en una capacidad de perdonar y de aprender a pedir perdón, en un deseo de vivir en santidad y de trocar en santo todo cuanto tocamos. En cuanto salieron de la barca, amainó el viento, o sea, vino la calma.
los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres el Hijo de Dios. Termina esta lectura y tú tienes que haber visto a Jesús resucitado. Así se postraron los discípulos ante Jesús resucitado. Así fue que lo reconocieron, así fue que lo amaron más. El Jesús que camina sobre las aguas es el Cristo que ha resucitado y que tiene para ti una resurrección que no te va a dejar hundirte en el pecado y en la miseria, que te puede levantar de la fosa y llevarte a participar de la gloria eterna. Tienes que postrarte ante Él y tienes que decir con todas las letras: realmente tú eres el Hijo de Dios, y en adelante alabar y bendecir, glorificar ese nombre que está sobre todo otro nombre y cumplir en todo con lo que el Dios del amor te pide. Qué hermosas son las lecturas de este fin de semana. Ojalá que podamos tatuarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica. Hermano, por favor, no te olvides. Comparte este video. Tienes que buscar este canal en YouTube, te lo suplico. Busca este canal en YouTube, suscríbete a él y haz que otros amigos más lo conozcan y se suscriban. Tus comentarios puedes dejarlos ahí, por favor, y tus intenciones de misa también, para que podamos orar por ellas. También tus sugerencias. Y no olvides, busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La bendición de Dios sobre todos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos lugares hemos contemplado en este video. Qué lindo. Hemos dado nuestros ojos para ver las bellezas de la creación. Prestamos nuestro oído para escuchar la palabra de Dios y hemos permitido que esa palabra venga a vivir en nuestro corazón y que se quede allí para siempre, con la idea de que nada ni nadie nos pueda apartar del gran amor de Dios, y sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura.